Poder de lo alto. Ayuné 3 días y esto fue lo que Dios me mostró. No lo esperaba. No sabía cuánto ruido había dentro de mí. Hasta que me callé. Y no sabía cuánto dependía de todo, menos de Dios. Hasta que solté todo por unos días y lo busqué solo a Él. Ayuné durante 3 días. No por moda. No por salud. Ni porque alguien me lo sugiriera. Lo hice porque algo en mí estaba roto. Una tormenta que nadie veía, pero que dentro de mí lo estaba arrasando todo. Oraba. Sí. Pero sentía que mis palabras rebotaban contra el techo. Era como hablarle a una pared invisible. Como si el cielo estuviera en modo silencio. Y entonces entendí que necesitaba hacer algo radical. No por desesperación, sino por convicción. Cerrar la puerta. Apagar el ruido del mundo. Y quedarme solo, cara a cara con Dios. Sin excusas. Sin distracciones. Sin más filtros. Solo yo y Él. Fue ahí donde empezó todo. El hambre. El silencio. El quebranto. Y también la revelación. Porque a veces, Dios no grita para llamar tu atención. Solo espera. Que te calles lo suficiente para que puedas escucharlo. Día 1. Hambre de todo, menos de Dios. El primer día fue como entrar en una batalla. No una externa, sino una interna. Una guerra silenciosa entre mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Mi cuerpo me pedía comida con insistencia. Cada hora que pasaba, el estómago rugía como un animal salvaje. Mi mente, por su parte, se volvió una experta en excusas. Solo un poco de fruta, no hace falta que sea tan radical. Quizás esto no tiene tanto sentido después de todo. Todo en mí buscaba una razón para abandonar. Pero decidí quedarme. Resistir. Y fue entonces cuando comencé a escuchar el verdadero ruido. No el de afuera, sino el de adentro. Me di cuenta de algo muy fuerte. No sabemos estar en silencio. Estamos tan acostumbrados a vivir saturados de estímulos, que cuando apagamos todo, nos damos cuenta de lo vacíos que estamos. O peor aún, de lo llenos que estamos de cosas que no son Dios. Mi mente divagaba. Pensaba en redes sociales, en conversaciones pendientes, en series, en correos, en trivialidades. En todo, menos en lo eterno. Era como si mi alma hubiera olvidado cómo estar quieta. Y lo más sorprendente es que ese primer día no hubo nada glorioso. No sentí una gran presencia. No tuve visiones. No escuché una voz del cielo. Solo hambre. Hambre física. Hambre mental. Hambre espiritual. Un vacío difícil de describir. Pero ese vacío también fue una revelación. Porque a veces, Dios no habla porque no tiene espacio. No porque esté lejos, sino porque estamos saturados. Llenos de nosotros mismos. Entonces recordé a Jesús. 40 días de ayuno. No como un acto extremo, sino como una preparación. Antes de predicar, antes de sanar, antes de multiplicar. Hubo desierto. Y en ese desierto, Él venció al enemigo. No con fuerza física, sino con la palabra. No con poder visible, sino con obediencia silenciosa. Ese día entendí que, si quiero ver a Dios obrar en lo visible, primero tengo que dejar que me transforme en lo invisible. Y en ese silencio, algo dentro de mí se quebró. Para comenzar a ser reconstruido. Día 2, el silencio de Dios. Si el primer día fue una lucha física, el segundo fue una batalla espiritual. Ya no se trataba del hambre. Mi cuerpo se estaba acostumbrando. Lo que me golpeó esta vez fue algo más profundo. El aparente silencio de Dios. Oraba. Leía la palabra. Cantaba en voz baja. Me sentaba. Esperaba. Me arrodillaba. Esperaba más. ¿Y nada? Era como si estuviera en un cuarto oscuro, hablando solo. Sin respuesta. Sin dirección. Sin consuelo. Y ahí fue donde casi me rendí. Porque muchos abandonan en este punto. Cuando esperan fuego del cielo. Y solo reciben silencio. Pero en medio de ese silencio, aprendí algo. Dios no siempre se manifiesta con estruendo.
a veces, se revela en lo más sencillo, en lo invisible, en lo que no se ve, pero transforma. Me vino a la mente una escena poderosa. Elías, escondido en una cueva, esperando a Dios. Hubo viento fuerte, pero Dios no estaba ahí. Hubo un terremoto, y tampoco. Fuego, y nada. Y luego, un susurro suave. Ese fue mi segundo día. Un susurro. No una voz audible. No una revelación impresionante. Solo una paz extraña. Inquietante, pero real. Una certeza sin palabras de que algo estaba ocurriendo dentro de mí. No entendía qué, ni por qué. Pero por primera vez en mucho tiempo, dejé de buscar emociones y empecé a buscar dirección. Fue ahí donde entendí que el silencio de Dios no es abandono. Es formación. Es una prueba que te enseña a escuchar más allá del ruido, más allá de tus emociones y tus expectativas humanas. Ese día me di cuenta de cuánto condicionamos lo espiritual. Esperamos sentir, ver, experimentar. Pero Dios muchas veces trabaja en lo oculto, en lo profundo, en lo que no aplaude nadie. Y quizás Dios no estaba callado. Quizás era yo quien apenas estaba empezando a afinar el oído. En ese segundo día no recibí respuestas, pero empecé a entender el valor de esperar en silencio. Y eso cambió todo. Día 3, quebranto y revelación. El tercer día llegó distinto. El hambre seguía ahí, pero ya no era lo central. Algo más profundo se estaba moviendo en mi interior. Era de madrugada. La oscuridad afuera era solo un reflejo del silencio dentro de mí. Me arrodillé, como en los días anteriores. Pero esta vez no pedí nada. No tenía una lista de súplicas, ni una agenda espiritual. Solo estaba ahí. Sincero. Quebrantado. Abierto. Y entonces, sin advertencia, sin espectáculo, ocurrió algo. No fue una visión. No fue una palabra audible del cielo. Fue una convicción. Un susurro claro en mi espíritu, que no venía de mí. Todo lo que buscas, ya está en mí. Y en ese momento, mi alma se alineó. Fue como si todo el ayuno hubiera estado preparándome para ese instante. No se trataba de sentir algo. Se trataba de estar. De permanecer. De habitar su presencia sin tener que entenderla, sin necesidad de explicaciones. Y lloré. No por tristeza, sino porque algo en mí fue soltado. Una carga que ni siquiera sabía que llevaba. Era como una limpieza interna. Como si Dios hubiera metido la mano y arrancado lo que estorbaba. Las dudas. Las distracciones. Las voces ajenas. Todo fue silenciado con una sola cosa, su paz. Y ahí lo entendí. El ayuno no cambia a Dios. Él ya es perfecto. Él ya es suficiente. El ayuno me cambia a mí. Me vacía. Me purifica. Me revela cuántas cosas he puesto por encima de Dios sin darme cuenta. Cuántos ídolos invisibles he alimentado mientras decía que buscaba al Señor. Y me lleva a ese lugar donde ya no caben excusas, ni máscaras. Donde solo hay espacio para una voz, la suya. No fue el final de una experiencia. Fue el comienzo de una nueva forma de ver. Y de vivir. Porque después de ese tercer día, supe que jamás volvería a ser el mismo. Lo que aprendí. Después de esos 3 días, volví a la comida. Pero no volví igual. Algo dentro de mí se había reordenado. Algo esencial se había despertado. Comí, sí, pero con una conciencia distinta. No solo de lo que entra al cuerpo, sino de lo que ocupa el alma. Me di cuenta de que no era simplemente un ejercicio de abstinencia. Era un espejo. Un espejo que me mostró mis apegos, mis excusas, mi necesidad constante de distracción. Aprendí cosas que no se enseñan en libros. Verdades que solo se revelan cuando el alma queda en silencio. El ayuno expone nuestras verdaderas dependencias. Nos creemos libres hasta que quitamos lo que usamos para anestesiarnos. Nos sensibiliza espiritualmente. Nos abre los oídos del corazón para escuchar lo que antes pasaba desapercibido. Nos quita la prisa. Nos obliga a desacelerar, a mirar hacia adentro, a esperar en vez de exigir. Y nos recuerda algo poderoso.
Lo esencial no siempre se ve. Y casi nunca se siente al principio. No fue una experiencia mística o mágica. Fue real, cruda, a veces incómoda, pero profundamente transformadora. No porque Dios haya cambiado. Él sigue siendo el mismo. Siempre presente. Siempre fiel. Fue mi corazón el que fue moldeado. Mi percepción. Mi postura interna. Y si me preguntas que si valió la pena, te diría que sí. Sin duda. Porque a veces, para escuchar a Dios con claridad, primero hay que vaciarse de todo lo demás. ¿Es para todos? Tal vez escuchaste hablar del ayuno y te parece algo lejano, anticuado, extremista, o incluso innecesario. Yo también lo veía así. Pensaba que era solo para personas súper espirituales, para monjes, profetas o alguien con más fe que yo. Pero ahora lo entiendo de otra manera. El ayuno no es un castigo. No es un ritual religioso vacío, ni una manera de manipular a Dios. Es una entrega. Una forma profunda y sencilla de decirle al Señor: tú eres más importante que mi comodidad. Más importante que mi rutina. Más importante que mis deseos. Y eso cambia todo. No necesitas empezar con 3 días. Ni siquiera con uno entero. Puedes comenzar con unas horas. Saltarte una comida. Apagar el teléfono. Cerrar la puerta. Quitar el ruido. Porque lo que realmente importa no es la duración, sino la intención. Jesús fue claro cuando habló del ayuno. Cuando ayunes, hazlo en secreto, para tu Padre que está en lo secreto. No es un show. No es para impresionar. Es un acto íntimo entre tú y Dios. Un tiempo donde el alma se alinea y se limpia. Donde descubres cuántas cosas has puesto por encima de Él y cuánto lo necesitas en realidad. Para mí, el ayuno fue eso. Un reencuentro. No espectacular. No místico. Pero sí profundo. Verdadero. Una pausa necesaria en medio del ruido del mundo y el cansancio del alma. Y lo más impactante fue darme cuenta de que Dios ya estaba ahí. No esperando mi perfección, sino mi disposición. No exigiendo sacrificios, sino intimidad. Así que si alguna vez te has preguntado si el ayuno es para ti, la respuesta es sí. No como una obligación, sino como una invitación. Una puerta abierta hacia algo que quizás no sabías que necesitabas, pero que tu alma lleva mucho tiempo pidiendo. Una invitación final. Tal vez estás escuchando esto y te sientes como yo me sentía al comienzo. Vacío. Seco por dentro, aunque por fuera todo parezca normal. Desconectado de Dios, de ti mismo, de lo que realmente importa. No estás solo. A veces caminamos por la vida con una sonrisa en el rostro y un desierto en el alma. Y nos acostumbramos tanto a ese estado, que lo llamamos normalidad. Pero no lo es. Fuimos creados para vivir en comunión. Para estar conectados con la fuente. Y si estás sintiendo ese anhelo por dentro, esa inquietud, tal vez, solo tal vez, este sea tu momento. Tu momento de apagar el ruido. De cerrar las ventanas al mundo por un instante y abrirle la puerta a Dios. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas saber cómo. Solo necesitas tener el corazón dispuesto. Dios no busca rendimiento. Busca sinceridad. Busca entrega. Tal vez no escuches truenos del cielo. Tal vez no sientas nada los primeros días. Pero si permaneces, si lo haces de verdad, vas a encontrar algo que el mundo no puede dar: paz. Una paz que no depende de circunstancias. Una paz que no se basa en emociones. Una paz que solo llega cuando el alma se encuentra con su Creador. Y muchas veces, eso es todo lo que realmente necesitamos. Así que si estás sintiendo esa invitación interna, no la ignores. Tal vez no venga con luces ni confirmaciones externas. Pero si tu espíritu está inquieto, presta atención. Porque a veces, Dios habla más fuerte en el silencio. Y este puede ser tu momento. No para impresionar a nadie, sino para reencontrarte con aquel que siempre ha estado ahí, esperándote. Con paciencia. Con amor. Con paz. El tipo de paz que transforma desde adentro.
y que nunca se olvida. ¿Y tú, lo has vivido? Después de todo esto, quiero preguntarte algo. ¿Has ayunado alguna vez? ¿Qué sentiste? ¿Qué descubriste en ese tiempo? Tal vez fue difícil, o tal vez fue el momento más íntimo que has vivido con Dios. Me encantaría leerte. Cuéntamelo en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar y animar a otros que, como tú y como yo, buscan más. Y si nunca lo has hecho, tal vez este video sea esa pequeña chispa que necesitabas. No para hacer algo religioso, sino para empezar una conversación real con Dios. De corazón a corazón. Sin máscaras. Sin ruido. Si este mensaje te habló, si sentiste que algo dentro de ti se movió, te invito a darle like al video. No por mí, sino para que el algoritmo lo muestre a otros que también lo necesitan. Suscríbete para más reflexiones como esta. Y si conoces a alguien que está pasando por una sequía espiritual, compártelo con él o con ella. Porque nunca sabemos a quién puede tocarle justo en el momento preciso. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga y te hable, incluso en el silencio.